Habíamos prometido, después de un primer programa que hicimos con la doctora Marta Alzate Hincapié, es candidata a la alcaldía de Pereira, es directora de planeación municipal de Pereira en el año del 2004 al 2007, administradora de empresas, está haciendo su doctorado en literatura, está lista ya para irse para España a una pasantía obligatoria que tiene que hacer para el título de doctora en literatura que va a recibir en la Universidad Tecnológica de Pereira en mayo próximo, según nos contó en el programa anterior. Pues es un frenesí la vida de Marta Alzate y vamos a hablar con ella en un instante de eso. Yo sí quisiera verdaderamente, doctora Marta, muchas gracias por recibirnos de nuevo acá en su casa, que nos dijera algo de, siendo usted tan pereirana, ¿cómo ve al nuevo alcalde de Pereira, Mauricio Salazar? Pues yo creo que todo el que quiere ser alcalde debe tener muchas motivaciones, entre ellas, por supuesto, querer hacerlo bien. Y yo no dudo de esas intenciones en el caso de ninguno de los que nos metimos en ese que algunas personas denominan un berenjenal, porque es que eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, demos por sentado el beneficio de pensar que el que quiere ser alcalde lo quiere también porque quiere hacerlo bien y quiere beneficiar a su comunidad. Me parece que es muy pronto para hacer una valoración, porque es que llegar no es fácil, están formulando el plan de desarrollo, organizando el presupuesto, funcionando con unos recursos del balance que vienen de la administración anterior. Fuera de eso tienen la dificultad de que es cambio como de torero y de cuadrilla, y eso debe causar muchas dificultades, pues porque sale un montón de gente, eso es sabido, y entra un nuevo equipo que debe pues tratar de tomar el rumbo, que además no debe ser fácil porque los que estaban llevaban 8 años en el poder. Cada general con su cuadrilla. Correcto. Entonces, pues yo le daría el beneficio de la duda. Yo pienso que él cuenta con una cosa positiva, y es que él hace equipo con su esposa, con María Irma. María Irma es una mujer muy inteligente, una mujer de resultados, una mujer desenvuelta. Hábil. Hábil, y esperemos por el bien de ellos, primero, como personas, como seres humanos, como ciudadanos, y de Pereira, que pongan el énfasis en lo positivo y le bajen el énfasis a lo negativo. Y que hagan como pretenden, porque lo he oído, o me lo han referido personas que han hablado con ellos, una alcaldía que sea trascendente y que sea de grata recordación para los pereiranos. Ese es mi deseo, porque obviamente yo voy en el barco, aquí vamos todos en el barco, apostarle al fracaso del barco es apostarle al fracaso de nosotros mismos, y yo jamás haría eso. Que el capitán del barco hunda el barco, también nos hundimos todos. No, yo no haría eso, me parece además absurdo, me parece como un acto de resentimiento que no lo tengo en absoluto. Los resultados electorales de nosotros yo creo que no son interdependientes mutuamente. Es decir, los de ellos son los de ellos y los míos son los míos, y yo ni los culpo ni nada, son las circunstancias como veníamos diciendo. De acuerdo, a Marta Alzate no le llama la atención estar en la oposición, ¿o sí? Me parece un papel que no me gusta, no me gusta. No me gusta porque estar en la oposición es estar siempre mirando lo malo, lo que no funciona. ¿Con cierto oportunismo? También, obviamente, ¿cierto? Porque es que eso da tribuna. A mí no me gusta ser una persona con una personalidad constructiva, en la que preferiría aportar. No me da para tanto como para irme a trabajar allá. Pero le ofreció, sé que Mauricio Salazar le ofreció que se vinculara con la administración. Sí tuvo la gentileza de ofrecérmelo, y yo le di mis razones por las cuales no consideraba posible hacer eso. En parte porque, pues, digamos, con la magnitud que sea, creo que hoy somos una fuerza política pequeña o grande o de la magnitud que sea, y que uno debe respetar esa posición política una vez que levantó la mano y dijo yo quiero participar en esto. O sea que sus decisiones ya no son ni decisiones personales ni individuales, sino que hay que respetar ese proceso. Y no me parecía conveniente, pues hombre, salir de señalar en un debate electoral las cosas con las que no estaba de acuerdo, en el caso de algunos de los que también participaron con nosotros en la contienda, hacer críticas muy enconadas y al otro día estar sonriendo en una foto siendo parte de un gabinete. Eso es incoherente. Cuando Marta Alzate dice que hay cosas que no comparte,
de las que Mauricio Salazar hasta el momento ha hecho, ¿cuál una, por ejemplo, que no le haya gustado, que no le llame la atención o que cree que se equivoca? No, yo creo que en general la política tradicional es muy selectiva en función del que estuvo conmigo y el que no estuvo conmigo. Yo pienso honestamente que eso es un error. Primero porque el alcalde deja de estar en campaña, deja de ser candidato, es el alcalde de todos los ciudadanos y debería recibir a todo el mundo y debería escuchar y tratar de gestionar y de ayudar los temas que tienen que ver con sus ciudadanos. Y creo que políticamente lo haría mejor y sería más rendidor. Eso a mí me parece odioso y es un error que cometen generalmente los políticos, no solamente él, la administración pasada y la pasada eran famosas por poner miles de obstáculos y pasar la lista y mirar las redes sociales y ver qué dijo de mí, quién estuvo conmigo, quién estuvo contra mí. Eso me parece una posición pobre, nimia, frente a la responsabilidad de ser el alcalde de todos los ciudadanos. En su lugar, pues si fuese el caso, creo que estaría recibiendo a todo el mundo. Mencionó también que ya no es Marta Alzate, y yo se lo entendí así, si me equivoco, usted es la que me tiene que corregir porque la estoy tratando de interpretar o de entender. Pero de verdad, permítanos entender esto. Marta Alzate dijo hace un instante que ella ya no es ella, así lo entendí yo, sino que es una fuerza política. Lo que ya es de dominio público, inclusive que estuvo a punto de dejarla a usted por fuera del combate electoral, de la disputa electoral, por el tema del aval, de la jugada sucia que le hicieron y que todo el mundo la conoce, o pues que la gente de la política la conoce, y que finalmente el Partido Dignidad y Compromiso de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, espontánea, voluntaria, y entiendo que sin hacerle ninguna exigencia, porque todos los avales valen plata, le dio la mano y usted pudo ser candidata. ¿A eso es que usted se refiere cuando habla que pertenece ya a una fuerza política? Bueno, pues yo me afilié al partido y en este momento no veo ninguna razón para desafiliarme. Empezando porque mi experiencia con los partidos políticos fue muy negativa. Nosotros pensábamos que iba a ser fácil porque había 32 o 33 fuerzas políticas para la época que podían dar aval. Con lo que no contábamos era de lo que estaban hechas esas fuerzas políticas y su interés casi que unánime de buscar beneficios, de hacer negociaciones, o sea, cosas que nosotros no podíamos compartir. El Partido Dignidad y Compromiso se formó casi que en el proceso del debate, creo que se formó en el primer semestre del año pasado sobre la marcha, sobre la campaña, tenía la debilidad de ser un partido que estaba surgiendo, pero podía otorgar el aval. Y me recibieron de una manera muy generosa y uno tiene que ser agradecido y yo estoy agradecida con el partido. Por lo tanto, no veo ninguna razón para salirme de ahí. Ni tampoco veo ningún otro partido muy bueno para llegar, por la experiencia que tuve. Pero no me refería necesariamente a eso, me refería más bien a las 13.400 personas que confiaron en nosotros, porque cuando yo tomo una decisión y si yo decido yo sola, en mi misma mismidad, como dicen, no, me voy a ir a trabajar allí o aquí o acullá, no puedo olvidar que hubo en el proceso político, porque todo esto es político, irse a trabajar a una administración, en mi caso también tiene un significado político, yo no soy inocente en eso. Pues no tendría ningún sentido hacerlo desconociendo que hubo 13.400 personas que votaron por nosotros porque no les gustaba lo otro. Y hacerlo como una decisión unilateral, inconsulta de esa realidad, pues habría sido traicionar un poco la confianza que depositaron en nosotros esos votantes. Es a eso a lo que me refiero. Hay un aspecto muy importante y es el futuro de la política en los próximos meses. Se suele decir que un alcalde no tiene sino un solo año de gobierno y que lo que no haga en ese primer año de gobierno, como en el caso de Mauricio Salazar, en este momento, en el segundo año ya viene la campaña política para Senado y Cámara, ¿cierto? Que ya desde ya se están empezando a mover fichas. En ese sentido, ¿cómo ve usted ese panorama político ahora que se va a ir para España y va a estar allá estudiando y tal cosa? Le va a permitir hacer algunas reflexiones al respecto, pero quiero que me haga un anticipo para la teleaudiencia de Puntos de Vista después de esta pausa. Puntos de Vista con Luis García Quiroga, el programa de los líderes de opinión.
Somos GQ, tu canal, el canal digital de los líderes de opinión. Hay dos formas de ser alcalde: intentar volverse jefazo político y perpetuarse, que siempre sale mal, me parece. O sea, que tiene una fecha de caducidad, a veces más pronto que tarde. Entre paréntesis, ningún alcalde, yo no recuerdo a ningún alcalde, ni siquiera los más exitosos, yo no había caído en cuenta de ese detalle que está mencionando Marta Alzate, que salga de la alcaldía a ser jefe político. Yo no lo recuerdo, creo que ni Juan Manuel Arango, que fue 2 veces alcalde, César Castillo tampoco, ¿cierto? Pues... Pero aquí hay grupos que han pretendido perpetuarse y eso ha tenido corta duración, muy corta duración. El caso de Juan Pablo Gallo sí salió a ser jefe político, pero ya perdió las elecciones. El proceso de Enrique Soto también anduvo por ahí porque él tuvo una influencia larga pero en no la fue política. Alcalde. No fue alcalde, Sí, pero como si alcaldes. lo hubiera sido. Sí, puso alcaldes. Además, quiero aclarar que yo respeto mucho la figura de Enrique Soto por muchas razones que después las podemos conversar. Estamos hablando de política, no de las personas. Sí. Y pienso que hay dos formas de ser alcalde. Una forma es tratar de ser político y ser jefazo y volverse el jefe y acapararlo todo, y entonces esa es una forma. Amagos de cacicazgo, de generalmente gamonalismo. sale muy mal porque no termina uno haciendo bien ni lo uno ni lo otro, porque la responsabilidad principal de un alcalde es gobernar bien su ciudad y dedicarse esos 4 años, que son cortos, a hacer lo que tiene que hacer, lo que prometió, lo que propuso. Es decir, por ejemplo, si en el caso en que yo hubiera sido elegida alcaldesa, estaría muy ocupada tratando de montar el proyecto de los 10.000 lotes con servicios, porque lo prometí, o de las 7 intersecciones viales, y creo que estaría absolutamente ocupada haciendo eso, porque no tiene ningún sentido que uno gane las elecciones prometiendo unas cosas y después no las haga. O sea, ¿qué sentido tiene? Es un engaño. Entonces pienso que ahí va a jugarse mucho el quid del asunto, ¿sí? La política es la política, y a lo mejor saquen 1 o 2 representantes a la Cámara, maravilloso, pero la cuenta de cobro de un mal gobierno se las pasarán en las elecciones siguientes. Eso es lo que yo pienso. Es contundente lo que está diciendo Marta Alzate en relación con lo de los 4 años de gobierno, pero siempre se ha dicho que un alcalde no tiene sino el primer año de gobierno, que los otros años son una tortura, que son un calvario, inclusive el último año, pues para no hablar del caso de Carlos Maya, pues que ha sido una cosa dramática con ese tema de la avenida Los Colibríes y otras cosas que ha habido por ahí. Pero bueno. Pero Luis, permítame, yo le hago una acotación, dígame. Es por lo mismo, porque yo no recuerdo a la doctora Marta Elena, que yo trabajé con ella, amargada en su gestión. Le fue tiempo para seguir haciendo la renovación urbana de Ciudad Victoria, para seguir transformando lo que ella estaba transformando. Yo no la recuerdo pues en un suplicio, en una amargura. Yo trabajé con el doctor Juan Manuel Arango y los 4 años fueron 4 años dichosos, haciendo proyectos, obras por valorización. Hicimos el macroproyecto, Ciudadela Tokio, el Remanso, Guayabalo, dejando sentadas esas bases, ¿cómo se dice esto? Reubicando personas que estaban en zona de riesgo. Lo que pasa es que como ahorita esto se ha vuelto como una profesionalización de la política. No se es alcalde para ser alcalde, se es alcalde para ser jefe político. O para conseguirse un puesto muy bueno. Y eso no tiene ningún sentido porque, claro, entonces usted empieza a pasar muy maluco porque usted no, como decía mi madre, uno no puede servirle a 2 señores al mismo tiempo. Entonces usted ni es alcalde, ni hace las obras, o si de plano tiene muchas deudas y está dedicado a ver cómo subsana esas deudas, cómo trae contratistas incumplidos de la costa, o se le ocurren otras malas ideas, que en última redundan es en quién, en la gestión suya como alcalde. Es que alcalde es muy difícil ser. Que yo sepa, Juan Manuel Arango fue alcalde 2 veces, pero el resto han sido 1 vez por elección popular. Es que es difícil. ¿Cómo va a desperdiciar uno su momento para pasar sin pena ni gloria, o peor, con más pena que gloria? Yo eso lo considero un desperdicio. Está hablando de las 10.000 viviendas por autogestión, autoconstrucción, que ella anunció y prometió en la campaña política si hubiera sido alcaldesa. Después de esta pausa, le quiero preguntarte cómo desarrollaría un proyecto de esos en estas condiciones. Soy Alejandro Gaviria y quiero invitarlos muy amablemente a que escuchen este programa Líder de Opinión en la ciudad de Pereira y alrededores, Punto de Vista, el periodista Luis García Quiroga, todos invitados. Bueno, medio ando en eso un poco.
en medio de mi hiperactividad, que usted ahorita dijo que yo hacía demasiadas cosas al tiempo, y es verdad, pero es que la vida hay que llenarla de actividades. ¿Cómo así? ¿Todavía está usted con ese proyecto? Tengo unos amigos con los cuales estoy acompañándolos porque ellos son amigos que en el pasado hicieron vivienda y que ellos quieren, y hay barrios que los construyeron, barrios bien habitados, bien hechos, y que ellos quieren buscar un lote y hacer lo mismo, conformar comunidad, ir haciendo las obras de urbanismo, o sea, el mismo proceso, en pequeño, porque yo no soy alcaldesa de Pereira, sí, sin ser alcaldesa. O sea, porque la gente quiere que yo lo alcaldesa en la sombra, ¿ok? No, es acompañar la comunidad, y yo la acompaño con mucho gusto y con mucho amor. Ahora, me parece una necesidad que sigue siendo vigente, Luis, es que tuvimos incendio, el Futuro Bajo. Sí. Bueno, el año pasado hubo otros incendios, pero casi este 200 año, familias. en el Futuro Bajo, incendio en Galicia, incendio en Cuba. No, y el incendio social, la ciudad se llenó de invasiones. Claro, pero echarles candela no es una solución, porque hay voces que dicen que a lo mejor eso es adrede, y yo no sé quién lo estará haciendo. En primer lugar, es un gesto de una ausencia total de humanidad. Porque el último eslabón de la cadena, sí, ahí hay tráfico, ahí hay gente que cobra arriendos, hay gente que se apropia de los lotes del municipio para vender y engañar a la gente. Siempre ha sido así. Mejor dicho, hay unos tipos con una empresa criminal que es casi una inmobiliaria. Pero el último eslabón de la cadena, la gente que no tiene dónde vivir, merece todo respeto, toda consideración desde el punto de vista del sentido humano. Yo fui al Futuro Bajo a hacer presencia, porque me parece que en la tragedia es donde más presencia tiene que hacer uno. No soy alcaldesa, no tengo mayor cosa para dar, pero fui a buscar a las amigas que yo tenía allá. Una de ellas estaba en pijama, Luis, porque ella salió corriendo. ¿Qué tiene la gente humilde que está en una alta condición de vulnerabilidad en las invasiones? Los electrodomésticos que ha logrado comprar a lo largo de la vida, los enseres, la ropa, todo eso se va en un incendio, Luis. ¿Cómo es posible que la gente sea tan temeraria que insinúe que es la misma gente la que le está metiendo candela a su propia casa? Eso no tiene Y a su propia ropita y a todo. No, eso no tiene ningún sentido. Que haya fuerzas ahí que luchan y se disputan un mercado objetivo que existe, porque la gente tiene poquita plata para pagar, no le alcanza para pagar una vivienda formal a un constructor que está muy lejos de su capacidad, pero paga. Entonces hay un mercado, y que haya quien se aproveche ilegalmente de ese mercado es otra cosa, sí. Pero la necesidad de la gente desde un punto de vista humano, de la dignidad humana, está ahí. Bueno, bien, pero como usted misma lo dice, hay un mercado, y usted es administradora de empresas también, y el mercado dice que si hay oferta, si hay demanda, hay oferta. La demanda de vivienda en Pereira parece ser, según datos... La oferta. La oferta, la demanda de vivienda popular. La gente está necesitando vivienda, están invadiendo por todas partes. No importa de dónde vengan o si son de aquí, pero la gente está invadiendo tierras en Pereira, y tierras del municipio, y tierras privadas. Porque no hay dónde vivir. Porque no hay dónde vivir y porque no hay proyectos de vivienda popular para la gente. O sea... Pero es que esos proyectos de vivienda popular solo los puede hacer el Estado, Luis. Correcto, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes entonces, para finalizar? No, es muy fácil. Hay asociaciones de vivienda que se asocian, buscan un lote y hacen lo mismo en pequeña escala, y con el tiempo, a lo largo de los años, hacen un barrio. Eso es histórico. En Pereira hay mucha gente que ha hecho eso, sin necesidad del Estado. Lo que pasa es que para hacerlo masivamente como se requiere, para que sea una solución de fondo, eso solo lo puede hacer el Estado. Si uno se mete a hacer un proyecto de esos de 100 viviendas, eso es menos del 10% del problema, porque debe haber 15.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo. ¿Y hay lotes para eso? Hay que buscarlos, Luis, pero siempre hay lotes, porque la tierra está ahí, porque la tierra es del Estado, Luis. El Estado por eso es el primero que más fácil lo puede hacer, porque acuérdese que la alcaldía y sobre todo el consejo son los dueños del uso del suelo, y siempre y cuando las condiciones de infraestructura den para llevar los servicios públicos, la tierra se puede usar para eso. ¿El POT actual lo permite? O si no se busca que lo permita, siempre y cuando garantizando unas condiciones técnicas, Luis. Pero sí, obviamente los precios del suelo al interior del perímetro urbano son muy costosos para esos proyectos, hay que buscarlo en expansión. Pero como claro, es que la tierra se vuelve un mercado también de especulación inmobiliaria, pero mientras hay unos que se están llenando los bolsillos, engordando lotes y haciendo su agosto, hay gente viviendo en la orilla de los ríos, sometida a la ignominia de los incendios y sometida a la tragedia de los deslizamientos, porque esa es la realidad. Feliz viaje a España. No me va a quedar tanto por allá, me va a quedar poquito. Ya vuelvo, mejor dicho. Ya vuelvo. Que le rinda mucho esa pasantía en literatura para que el doctorado en mayo sea un hecho y podamos hablar de literatura en la próxima entrevista. Mil gracias, Luis. Mil gracias a la audiencia por la paciencia. Aquí en Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión, Marta Alzate Hincapié. Gracias por la confianza, por la credibilidad, por la sintonía.